creo que ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Es decir, cuando en el libro en algún momento vos decís, llegás a esa conclusión, ¿no? De que realmente ellos también son humanos. Y que es a través de esa, que es una paradoja, ¿verdad? Porque siempre hemos pensado de que la manera de definir al enemigo, ¿no? Es decir, no es que vos dejaras de considerarlos tus enemigos, sino que les dabas realmente, les concedías la humanidad que ellos estaban negándote en ese momento. Estabas adquiriendo, digamos, estabas dignificándote vos mismo, ¿verdad? En esa situación donde lo que estaban buscando era que perdieras tu humanidad. Y también en relación a eso, en otra parte del libro hablas también de aquellos prisioneros que llegaron a torturar a compañeros que fueron obligados a colaborar hasta ese grado, y siempre mostrás compasión hacia ellos en vez de odio, y decís que qué terrible el destino de esas personas, porque al torturar a sus propios ex compañeros era como torturarse a sí mismos, o sea que era una doble tortura. Y ese es un debate que ha habido en Argentina, donde por mucho tiempo se condenó a los sobrevivientes por haber sobrevivido, luego a los colaboradores por haber colaborado, y tu postura es que, bueno, fueron también víctimas claro. Y en cierto caso hasta peores víctimas, porque tuvieron que torturarse a sí mismos al torturar a otros. Sí, con lo cual no los excusan, no los aplaudo por eso, no los aplaudo por haber sido torturadores, no, pero... Claro. Pero, a ver, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es eso? No sé, si es... la culpa es del sistema que genera estas monstruosidades. Un sistema que necesita recurrir a estos mecanismos, a la tortura, a la represión y todo este tipo de cosas para subsistir. En realidad, el hecho de estar buscando que los torturadores reciban su merecido, como hemos estado haciendo, y yo lo sigo haciendo, cada vez que tengo que dar testimonio, doy testimonio en un juicio, en mi país, en Europa, en Italia, en España, en todos lados. Pero no es mucho lo que gano, ni lo que ganamos todos los que estamos peleando en esto, con terminar con los torturadores. ¿Por qué? Yo pienso que mientras subsista la posibilidad de que exista un sistema político que necesita de la tortura para subsistir, ese sistema va a generar torturadores. Yo podría, por ejemplo, salir y matarlos a todos, ¿no? Aparte de que me van a meter en cana a mí, bueno, pero aparte de eso, no basta con que los mate a todos, si lo necesitan van a generar nuevos torturadores. Entonces, el tema no está en terminar con los torturadores, el tema está en terminar con los sistemas que necesitan de la tortura para subsistir. Entonces, hay que pelear políticamente contra eso, contra la existencia de regímenes que necesitan de la tortura para subsistir. ¿Preguntas? Laura. Bueno, de hecho tengo dos preguntas, pero para empezar, si podría usted comentar un poco cómo ha cambiado o se ha cambiado el esfuerzo, el trabajo de hacer testimonio hace 20 años y ahora? Sé que en Argentina ha habido mucha discusión sobre las nuevas generaciones que no tienen ciertos recuerdos, son hijos de hijos. Entonces, ¿qué papel debe tener el testimonio de diferentes formas, ¿verdad? En vivo, por medio de documentales, por medio de libros, en diferentes generaciones, que si usted ha visto un cambio en cómo funciona el ejercicio de generar estos cambios de que acabo de hablar, por medio de diferentes formatos en diferentes épocas. Bueno, primero,
Yo lo que he notado, un proceso que ha ido, en determinado momento, yo he notado que la sociedad empezó a sentirse saturada por los testimonios. Es un sub y baja esto. Empezó a aparecer gente que rechazaba ya, diciendo, yo no quiero oír más nada de esto. Ya estoy cansado, basta. Pero no se puede acallar esto, hay hubo muchas víctimas, han quedado sobrevivientes y la sociedad siguió recibiendo testimonios. Y llega un momento en que ya era imposible, incluso el que quería negárselo, aunque el que quería dejar de escuchar, aunque no lo negara lo que pasó, no podía dejar de escucharlo. Entonces se transformó en algo, en un hecho objetivo, histórico objetivo para todo el mundo. Y a partir de ahí yo creo que los testimonios, esto es una sensación, a lo mejor estoy siendo un idealista, me estoy pasando de idealista, pero pienso que los testimonios a partir de ahí están contribuyendo a generar anticuerpos en la sociedad. O sea que ya no creo que haya mucha gente que quiera que el país corra el riesgo de volver a este tipo de prácticas. La gente siente que esto ya... Hay gente que en algún momento pensó, bueno, pero no había más remedio, había que destruir la subversión porque iban a destruir el país y qué sé yo. Y ahora esa misma gente está pensando, no, lo que está destruyendo el país y lo que casi destruyó el país fue esta práctica. Y pienso que los testimonios ahora sirven para eso, para mantener la conciencia alerta de la mayoría de la gente, no sé, no todos, pero la mayoría de la gente ya no quiere saber nada de que esto vuelva a pasar. No sé qué opinas vos. Creo que sos un poquito idealista. Podría mencionar más el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, mis compatriotas decidieron en dos plebiscitos, no uno, dos, que no querían saber nada más. Y no me jodan más con esas historias, no quiero saber nada más. Que se cierre. Dos, no una vez, dos veces. Pero esto no pasó en la Argentina. No, por supuesto que no. Pero en Argentina no ha ocurrido lo mismo, pero creo que el proceso, yo diría, por lo que conozco de Argentina, que conozco bastante, es que la sensación a nivel de la mayoría de la población es también ya basta, no me jodan más. Es verdad que políticamente, y eso lo dije hoy en la charla, ¿no? Es decir, con todas los usos y abusos políticos que se han hecho, digamos, de la temática y de la recuperación de la memoria, se ha hecho un trabajo formidable, ¿no? Es decir, a los Kirchner, incluso, poniendo nombre y apellido, ¿verdad?, de la política de los Kirchner, digamos que obviamente hay un uso político, un uso político muy mezquino incluso, ¿verdad?, de toda esta problemática que es mucho más seria. De todos modos han hecho un trabajo formidable, ¿no?, en términos de juzgamientos, en términos de juicio, en términos de condenas, en términos de develación de verdades ocultas, en términos de creación de lugares de memoria y demás, la apertura de los
es decir, la apertura de lo que eran los centros clandestinos, convertirlos en lugares públicos, digamos, ¿no? Donde, es decir, nosotros visitamos el Olimpo, ¿no? Donde vos pasaste, digamos, y visitarlo ahora en lo que queda del Olimpo, digamos, no es moco de pavo, digamos. ¿No? Sí, está bien, pero creo que yo diría que sí, mucha gente ya está basta. Pero mucha gente está basta, pero de todas maneras en la sociedad, la gente está basta, dice basta también de aquello. Sí. O sea, porque la gente siente que, en definitiva, aquellos que pensaron que algún beneficio podían sacar de esta hay acoplamiento. Cuando hablas para acá. Aquellos que pensaron que algún beneficio Háblame a mí. podían sacar de la represión, estos también ya están viendo que ese beneficio no era tal. Sí, pero mira, continuando con la conversación, que esto está contradiciendo lo que venías diciéndome ahí caminando. Soy muy contradictorio. Absolutamente. Bueno, ahora. Y no de ahora. Es decir, continuando con tu idea, ¿no? Con tu razonamiento, que me parece de lo más importante, de que realmente no es el torturador el que cuenta, sino la tortura como sistema, y el sistema que genera la tortura y los torturadores. Exacto. Yendo a eso, y si eso nos lleva individualmente al tema de que, bueno, la dictadura, digamos, no fue simplemente un acontecimiento histórico, y menos aún un accidente histórico en la historia argentina, sino que fue parte de un proceso y que está, digamos, mucho más profundo, es decir, que los elementos, digamos, dictatoriales, vamos a llamarlo de esa manera, son mucho más profundos en la sociedad y la cultura argentina, del mismo modo que en la uruguaya. Y en tantas otras. En tantas otras. Pues cuando hablábamos allá afuera y decíamos, bueno, hoy la política argentina sigue moviéndose de acuerdo a los mismos principios del odio. Lo dijiste vos. Sí. Es decir, ese binarismo y o estás conmigo o estás contra mí. ¿Verdad? La incapacidad, porque la incapacidad de escuchar al otro, sí, o de involucrarse en ningún tipo de diálogo. ¿Qué tiene que ver con esto? La capacidad de pensar que hay un derecho a opinar, que hay derecho a diferir en las opiniones. Bueno, pero esto no es una característica solo de Argentina. Yo diría que casi todo acá, en Estados Unidos, es un país donde eso es típico. Hablo de Estados Unidos, pero no sé, en Europa también, en Francia, es contratípico. ¿Qué? Y Laura tenía una segunda pregunta. Sí. Tal vez comentario o pregunta. Yo en diferentes clases he tenido la oportunidad de hablar de Argentina y de dictadura, o en clase de cine hablando de una película sobre la dictadura, o en un curso de cultura o un curso de estudios internacionales. Y siempre me enfrento con un problema, que es que a veces los estudiantes van a salir aquí, estudiantes de Estados Unidos que con poca experiencia con América Latina, menos con Argentina tal vez, con la idea de que, eso pasó allá, qué triste, qué terrible. Y no hacer el vínculo entre lo ocurrido allá en ese entonces y lo que ocurre aquí en Estados Unidos en diferentes épocas, de diferente forma. Entonces, no sé si usted tiene ideas en su experiencia de hablar a diferentes públicos, cómo otra vez entablar diálogos, ¿verdad?
para generar autorreflexión, no simplemente un ajá, ahí pasó, qué terrible. No, claro. Sino, ¿y yo? No solo ahí pasó, claro, acá nadie está vacunado contra eso. Ningún país está vacunado, ninguna sociedad, digamos, no hablamos del país solamente, está vacunado contra este tipo de prácticas. Contra prácticas que son dictatoriales, incluso, por ejemplo, se supone que, hablemos de Estados Unidos, por ejemplo, se supone que es una democracia Estados Unidos, dicen. Yo lo digo con comillas, y no es un problema con Estados Unidos, en general, con casi todos los países, ¿no? ¿Qué es una democracia? Gobierno del pueblo, demos, ¿no? ¿Pero quién gobierna Estados Unidos? A ver, el presidente de Estados Unidos es elegido, sí, es democracia porque es elegido por el pueblo. ¿Cómo es elegido por el pueblo? El presidente de Estados Unidos es elegido, según mi punto de vista, es elegido por las corporaciones, porque son los que tienen el dinero para hacer la campaña, que tiene que hacer el señor para que la gente lo vote. Y no solo en Italia, en todos lados. En todos lados. Entonces, primera cosa, entonces el gobierno es el gobierno de las corporaciones, no es el gobierno de la gente. No es una democracia, es una plutocracia. Entonces, en una plutocracia pasa, cualquier cracia, digamos, en una dictadura. ¿Qué es una dictadura? ¿Qué cracia le podríamos poner a una dictadura? ¿Dictacracia? ¿Qué es eso? Los métodos utilizados tienen que ser siempre métodos represivos. Ana. Yo tengo una pregunta, pero en relación también a Pedro estaba primero. Pero porque estamos discutiendo esa cuestión, me ocurrió que, bueno, hablaban del cansancio que hay en esos países de discutir la cuestión del testimonio, de la herencia, de la memoria, pero como han introducido en los Estados Unidos en la discusión, me parece bien relevante hablar del hecho de que ese cansancio se globalizó, porque en este momento este país aprovechó un vacío legal para exportar la tortura también, como sabemos muy bien. Pero eso no es una cuestión discutida, y ni siquiera discutida al nivel en que se discute en Argentina, en Chile, o en España, o en Portugal, o en otros países, ese tipo de cuestiones. Así que ese cansancio es globalizado al mismo tiempo que la tortura es globalizada. Y eso hay que discutir. Y me parece que esa es una de las formas de introducir esta cuestión más global en este tipo de discusiones, ¿no? Ok, comentario entonces y pregunta para quizás también relacionar. Fernando es una de las personas que escribió más temprano sobre la dictadura en un libro muy bonito que se llama Nombrar lo innombrable. Y en el libro Mario dice que es imposible nombrar el horror, ¿verdad? Pero que de alguna manera, para poder seguir, tiene que dar testimonio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo habiendo enfrentado el horror, una subjetividad, una persona, puede de alguna manera y tiene que decir, está bien, hay un trauma, el trauma es el horror, pero mirando el trauma va a ser imposible poder seguir. Entonces, ¿cómo dejo al lado el trauma sin
que el trauma se vaya, porque no se va a ir nunca, porque está siempre presente. Doy cuenta de algo, de parcialidades de ese trauma en distintos momentos, de acuerdo a las preguntas que se me van haciendo, van saliendo distintas cosas, y manteniendo distintos matices con respecto a eso. Pero no olvidando también que la persona que sufrió era parte de un proyecto, que ese proyecto en determinado momento también se quebró, que se sabe que hay que seguir teniendo proyectos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacer para evitar que ese trauma no permita la formación de nuevos proyectos? A la vez que no me la conozco, ¿verdad? Es decir, a mí una de las cosas más bonitas que me parece que pasaron en Argentina, después de todo este tiempo, es que muchos de los trabajos que ahora se están haciendo sobre las víctimas también se reconocen no solo como víctimas, sino como personas que tenían un proyecto, ¿verdad? No quieren ser llamados víctimas, nosotros también estábamos luchando, nosotros sabíamos qué estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces me parece que eso es muy bonito en el texto. Fernando también dice en la introducción que la literatura sobre las dictaduras es como una drogadura, ¿verdad? Porque mientras uno empieza a leer y a buscar, más quiere seguir tratando de construir significaciones para poder darle una ubicación a esto, para localizarlo. Pero localizarlo significa también localizarlo en un horizonte de futuro. Es decir, yo lo localizo en relación a lo que también quiero hacer. No lo localizo en relación a lo que fue, porque no tengo cómo saber realmente cuán horroroso fue el horror. Sí. Entonces quizás de los dos, porque también, digo, los dos libros son diferentes, ¿verdad? Pero imagino que contigo el proceso también. Fernando también fue detenido, ¿verdad? Por tiempo, también experimentó ciertas cosas. Y yo creo que eso también, de alguna manera, contribuye a haber trabajado en ese texto y entre otras. Es otro de los dilemas, porque el epígrafe del libro es de Elie Wiesel, el sobreviviente del Holocausto, uno de los mejores testigos, que dice: si hablo, traiciono a los muertos, y si no hablo, traiciono a los muertos. Si hablo, traiciono a los muertos, porque diga lo que diga, nunca voy a poder realmente representar lo que ellos sufrieron. Y si no hablo, también los traiciono, porque debo hablar, debo testimoniar. No sé si hay salida. Maldito si no lo haces. Otra vez, maldito si lo haces, maldito si no lo haces, ¿no? Por eso, a mí lo que me parece bonito del libro este es que se hace. Y se hace pensando en cómo no se vuelva a repetir, y en cómo se haga memoria, y en cómo de alguna manera esa memoria no esté incrustada en el trauma, y en cómo ese trauma me paraliza porque no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Para eso está escrito el libro. Cómo me da energía para poder, como decís vos, encontrar energía, alegría para poder seguir viviendo, porque básicamente es tenemos que seguir viviendo y no... Claro. La juventud en Argentina, bueno, sectores de la juventud, obviamente, no toda la juventud, pero hay sectores que están muy involucradas en esto, derechos humanos, memoria, trabajan en los memoriales, etc. Con una visión mucho más fresca, por supuesto, que la de mi generación, ¿no? Yo creo que hay que ver ahí cómo lo están haciendo ellos, y me parece fundamental que, esta es mi postura, por supuesto discutimos siempre estas cosas, pero ojalá que mi generación, la memoria de nuestra generación, la memoria militante de nuestra generación, no les ponga una camisa de fuerza, no los obligue a pensar dentro de esos parámetros, sino que al contrario, ellos puedan pensar fuera de las limitaciones que nosotros tuvimos. Limitaciones que tienen que ver con la Guerra Fría, con los años 70, la Revolución Cubana, todo lo que nos marcó a nosotros y que nos hizo cometer errores gravísimos, que no desmeritan el esfuerzo que se hizo y la valentía y el idealismo con que se hicieron esos errores, pero son errores. Entonces, para mí lo ideal sería que la juventud pueda
alejarse tanto de la memoria militar, la memoria de la dictadura, de los represores, que lo estamos logrando a través de los juicios. La sociedad está aceptando de que eso no se debió haber hecho, la represión no debió haber existido de esa manera, etcétera, pero que también puedan alejarse de nuestra memoria militante, construir algo de otra construir manera. la suya propia, que no tiene que ser como la nuestra necesariamente, ¿verdad? Y que ojalá puedan No deberías. no cometer los errores que cometimos nosotros. Marta. Me alegro que hayan mencionado la juventud argentina, porque hay hijos y hay nietos recuperados. Y yo vuelvo a la Argentina 2 veces al año cuando puedo escaparme del frío de Ohio. Y trabajo mucho con jóvenes militantes. No tienen nada que ver con la militancia de nuestra generación. O sea, son de otro momento histórico, surgen de otra coyuntura histórica, y si bien recuperan la lucha de sus padres y de sus abuelos, o que lo hacen de otra manera, y ellos tienen su propio proyecto. Y no olvidemos, cuando trivializamos acerca de los CAR, porque lo hacemos, que todos tenemos crítica acerca del kirchnerismo, ¿okay? Y decimos de que fueron usados, que la memoria fue usada. No pensemos solamente esas partes, porque lo que yo recupero del kirchnerismo es la ruptura con los años 90. Y estos chicos son producto de los años 90, entonces los que siguen la militancia, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia idea, no es que necesariamente ciegamente sigan al kirchnerismo, sino que cada uno tiene un proyecto, y eso es importantísimo. Y la figura de la abuela, ¿no?, de Estela Carlotto, y de madres como, yo diría, Tati Almeida o Nora Cortiña, también tienen mucho que ver, porque a solas son críticas, y con los hijos y con los nietos son críticas. Y esa crítica, ahora del oficialismo, tenemos diputados que son nietos, o sea, son jóvenes y tienen otra visión del mundo y tienen el proyecto nacional de mejorar la Argentina como país. Entonces, yo siempre sigo optimista y digo que sí, que estos juicios han servido, y han servido no tanto para la generación de los que fueron víctimas, sino para generaciones subsiguientes que ven la realidad de una manera diferente. Ahora, quería mencionar acerca del submarino. ¿Saben ustedes lo que es el submarino? ¿Es una forma de tortura? Hay 2 submarinos. Pero en inglés, ¿qué es submarino? Waterboarding. Waterboarding. ¿Okay? Y cuando hablamos de tortura global o la globalización de la tortura, tenemos que recordar que aquí se discutió mucho acerca del submarino, ¿okay? Y que según seguimos todavía, siguen justificando el uso del submarino. Y te dejo para que nos expliques los 2 tipos de submarinos. Seco y mojado. Seco y mojado, sí. El submarino seco y submarino húmedo, le dicen. El submarino húmedo es, a una persona le meten la cabeza en agua, con suerte, si es agua, porque como dije antes, también se lo metían en la letrina, con excrementos, hasta que está a punto de no poder respirar más. Se la sacan antes que se muera, digamos, y después se la vuelven a meter. Ese es el submarino húmedo. Y el submarino seco, le ponen en la cabeza una bolsa de polietileno, la aprietan acá, entonces no puede respirar hasta que ven que está a punto de morirse. A veces se le va la mano y se le muere, ¿no? Pero incluso esa es una especie de competencia que hacen ellos. Y después se la abren, le permiten que respire, se recupere y se le vuelven a poner. Ese es el submarino seco. Son los 2 métodos de asfixia, uno por agua y el otro por quitarle el aire. Y que todavía se practica, ¿no? Hablando de esto, de las continuidades que hay y sobre lo que hay que discutir, que es sobre el método, un sistema que necesita del método, se practica, y hubo una discusión hace poco en Argentina en las cárceles.
todavía no hay legislación ni acción política en función de que se entienda que el sistema presidiario tiene una reglamentación, que la tortura no es parte del castigo cuando se juzga a una persona y se la condena a tantos años de cárcel. Sin embargo, se practica y la sociedad lo condena porque dice, ¿y si son criminales? Sí, bueno, ya fueron juzgados, están en la cárcel y ahí pasarán su tiempo, pero la tortura no es parte de lo que se dijo que debían cumplir para pagar su deuda. Y hay fotos y suben videos a internet, o sea que hay testimonio y se sabe y se practica abiertamente. Y creo que también habría que marcar que hay una diferencia entre los procesos que se dan en Buenos Aires y los procesos que se dan en el interior del país. En el interior del país llega todo muy retardadamente, digamos. Santa Fe, por ejemplo, que es el lugar donde yo soy, recién ahora empieza a abrirse a toda la discusión. No sé de que haya centros de memoria, de que se haya rescatado en ningún lugar, en Ciudad Capital o el norte de Santa Fe. En Rosario. En Rosario sí, pero Rosario es otro tema. Rosario es casi Buenos Aires. Santa Fe pertenece al norte del país y es un feudo en todos los aspectos, muy cerrado y donde lamentablemente yo creo que la mayoría de la gente de mi generación, yo tengo 40 años, me cayó una sola, tengo 40 años y la mayoría de mis compañeros jamás discuten el tema de la dictadura. La gente con la que yo fui a la primaria o a la secundaria no les importa, no quieren, hay un catolicismo exacerbado que tira para el perdón, y ahora que tenemos línea directa con Dios, imagínate, la situación es bastante compleja para hablar de cualquier tema sin que se te tiren a la yugular y te digan que somos unos resentidos, o que cualquier discusión llegue a la acusación de vos sos una resentida, vos no te podés olvidar y no podés perdonar, deberías ir a la iglesia. De rodillas. Claro. A la Virgen. No sé, sí. Cuánto resentimiento, cuánto dolor. Cuando en realidad la discusión debería ser política. Digamos. Claro. Más comentarios, preguntas. Bueno, yo creo que coyunturalmente la política ha salido del closet. O sea, esa es otra cosa que no me vayan a llamar kirchnerista, no soy, pero que es una cosa que le debemos al kirchnerismo, que se habla de política. ¿Okay? En los 90 es como que todo se había olvidado. De hecho, el libro que yo publiqué, que tiene que ver con mi testimonio, se llama Decir no al olvido, porque fue en el 2002, o sea, no fue hace tanto tiempo. Pero mi gran frustración es que de eso no se ha hablado más, ¿no? Y había que seguir hablando. Y hoy en día se habla, por lo menos se habla. Pero hoy en día, además, la juventud, sobre todo en Argentina, hace política. Claro. Le interesa política a favor, en contra, lo que sea, pero hace política. El tema es este. Yo no estoy a favor de que hagan política para el kirchnerismo o contra el kirchnerismo, o para el comunismo o contra el comunismo, o para los radicales o contra los radicales. Que hagan política. Ese es el tema. Yo creo que política hacemos siempre, no haciendo política. Perdón. Eso es hacer política también. Eso es hacer política. Seguro. Hacer política. Es decir, no me importa, no quiero saber nada, que se ocupen los políticos que existen o que no existen, y yo hago mi vida, sin darnos cuenta que mi vida forma parte de la política general. Así que cuidado con que los jóvenes hacen política, no. Todos venimos haciendo política desde que tenemos uso de razón. Sí, pero ahora vamos a seguir haciendo. Pero ahora la política no es mala palabra en Argentina. Me callo, niño. No, yo no sé. Bueno, no sé. Es cierto. O sea, yo fui a recibir la Fragata Libertad y estuve con miles de jóvenes alrededor mío y los escuchaba hablar. Y
la verdad es que me dio mucha emoción de ver de que no andaban tomando alcohol, no era que estaban festejando nada más, sino que hablaban de política, y hablaban de un proyecto, y hablaban de, yo no estoy de acuerdo con esto, pero sí estoy de acuerdo con esto. O sea que hay crítica, no todos son críticos, algunos son llevados como carneritos. Perdón, a mí me extrañó mucho, me extrañó no de ahora, ¿no? Pero siempre, que en un país democrático como nos lo vendieron, un país como los Estados Unidos de América, votar no fuera obligatorio. O sea, para ir a votar un día martes, que hay que perder un día de trabajo, en el mejor de los casos, y bueno, es realmente complicar la posibilidad de que la gente de cierto nivel para abajo pueda ir a votar. En Argentina se hace un domingo, y en Argentina y en otros lados, pero es un domingo y es feriado. Entonces es obligatorio votar. Si uno no presenta después el documento con la firma de que votó, no puede hacer un montón de trámites en organismos oficiales. Y si uno está a más de 500 kilómetros del lugar de donde uno debe votar, tiene que ir hasta la comisaría de la zona, y a uno le firman un papel diciendo que uno está lejos. No es que exigen que todo el mundo lo esté haciendo, o por enfermedad o lo que fuere, pero es una obligación. Yo me acuerdo cuando saqué lo que entonces se llamaba libreta de enrolamiento, que es el primer documento, que mi objetivo mayor era votar. O sea, era como participar en la vida política del país, independientemente de que yo no militara, ni dejara de militar, ni nada. Era como una acción que tenía que ver con construir mi país. Y acá vota el que tiene ganas, y si puede, y si se va afuera no vota, y es como una cosa de orden menor, salvo para los que están interesados por distintos motivos, muchos de ellos económicos, y bueno, aquí estamos. Eso también tiene, eso que dijiste, es una cosa de orden menor, y en el fondo es verdad que es una cosa de orden menor. Ese es el punto, porque realmente nuestro voto tiene, excepto en Ohio, quizás, tiene tan poca incidencia, ¿verdad? Que ese es uno de los factores principales. Estoy pensando en las encuestas del Latino Barómetro, por ejemplo. Las encuestas del Latino Barómetro durante años y años y años y años han venido mostrando que en la mayoría de los países de América Latina la gente se desentiende de la política. Y se desentiende de la política porque han alejado a la gente de la política. Claro. Porque la política se ha convertido, digamos, en una cosa juzgada, en algo que ya está, digamos, ya está tan cocinado, ya está preparado, que para qué me voy a preocupar, ni siquiera por me voy a tomar el trabajo de ir a votar, ¿para qué? Creo que en ese sentido sí es cierto que los Kirchner han vuelto a traer el tema de la política, como lo han prestigiado en cierto modo, como también lo han desprestigiado en muchos otros, ¿verdad? Entonces, pero es verdad que han involucrado de una manera mucho más directa a la mayoría de la gente, diría, en ese sentido. Es decir, quizás, no he visto las encuestas del Latino Barómetro, las últimas, pero me imagino que si comparáramos las encuestas de Latino Barómetro de Argentina, de los distintos años, podríamos quizás ver esta evolución. La diferencia. Yo creo que el tema quizás pero quizás ahí nos estamos metiendo demasiado con los Kirchner, que importa un poco. Yo creo que lo que importa son otras cosas. En educación yo veo que ahora se incluye, por lo menos en Capital, esto no es verdad en toda la Argentina. De hecho, se han condenado a algunos docentes por presentar testimonios como parte del currículum de la escuela secundaria. ¿Okay? Se celebra o se conmemora el Día de la Memoria, ¿okay? Y la gente va a la plaza. Y esta última
este último día de la memoria, 24 de marzo, fueron cientos de miles. Acudieron a la plaza a conmemorar con las abuelas y con las madres. Entonces, ¿hay o no hay politización? Bueno, así fue como comenzaron los juicios fuera de la Argentina. No sé si ustedes saben la historia, pero como no se los podía juzgar en la Argentina por las leyes del punto final y obediencia de vida, un abogado español, muchacho joven, Castresana de apellido, estaba mirando por televisión un 24 de marzo a los 20 años del golpe. Y cuando vio la enorme cantidad de gente, había más de 100.000 personas, dijo, ¿cómo puede ser que 20 años después la gente siga recordando y siga participando y siga haciendo lo que no está haciendo, digamos, la parte gubernamental? Y él recordando, él no tenía nada que ver con ningún desaparecido, con ninguna situación del tema. Pero él recordó cuánta gente de España fue inmigrante hacia la Argentina y cómo se los recibió con los brazos abiertos, y dijo, algo hay que poder hacer. Entonces se conectó con un abogado penalista y presentaron, no sé cómo se llama, una querella o no sé cómo se llama, y cayó por sorteo en el juzgado del doctor Garzón. Fue absolutamente de casualidad, y él lo tomó como una bandera de lucha porque le interesó el tema, pero empezó de una forma casi, les diría, fortuita. ¿No? Así empezó el tema de los juicios en España. Castresana se quedó asombrado por esa manifestación. En ese momento en la plaza había 20.000 personas. No, había más. No, 20.000. ¿Sí? Sí. Pero bueno, se quedó muy asombrado por eso y dijo, eso no pueden hacer un juicio por las leyes de obediencia de punto final, y tenemos que hacer un juicio acá. Así fue como se hizo el primer juicio en España. Así se fue. Yo fui testigo en ese juicio. Pero en el caso de España, Garzón no pudo, y lo metieron a la cárcel a él, por los juicios contra el franquismo. Sí. Y ahora está en Argentina, supervisando los juicios. Y todo el sistema penal, o sea, está colaborando, asesorando para mejorar el sistema de justicia. ¿Más preguntas, comentarios? Sí. Pues, aunque no he entendido completamente lo que estaba diciendo ustedes, me encantó y muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y soy americana, por supuesto, y es increíble que esté aquí hablando sobre cosas que yo no sabía antes. Y creo que es importante para nosotros como estudiantes saber estas cosas, y no solamente saber y conocer, pero tenemos que aprender de esas cosas para que esas cosas no lo hagan. No ocurre. Y además creo que nosotros como estudiantes de Ohio State debemos entender que somos solamente un pequeño parte de este mundo. Y es casi como nosotros tuviéramos familia y tenemos familia en todas las partes de este mundo, y eso es muy muy importante para mí y creo que para los estudiantes aquí. Y a causa de estas presentaciones podemos compartir nuestra historia como familias y como un mundo global, y podemos aprender de nuestra historia en otros países para que podamos cambiar nuestro mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, pero nosotros como americanos pueden cambiar todo el mundo, y ustedes, todos nosotros pueden cambiar lo más que entendemos, lo más que podemos hacer. Y por eso lo aprecio mucho.
Gracias. Gracias a ustedes. Realmente. Gracias a ustedes. Bueno, lo dejamos aquí entonces. Gracias. Gracias. Hay que esperar el momento.